Capítulo 12. Renacimiento. El espejo había cumplido varias funciones. Una de ellas es manifestar mi posición, sabiendo quién soy en esta vida y con los demás. Ahora lo que me era más difícil era mantener mi matrimonio. Con Jacinto discutíamos muchas veces, pero siempre se llegaba a acuerdos. Nunca discutíamos delante de los hijos, pero sentía que nos habíamos distanciado en estos últimos años. Él tenía mucho trabajo y yo siempre ocupada en mis asuntos. Esta mañana desperté y decidí hablar con él, para buscar soluciones. ¿Qué estaba pasando? Amor, ¿hoy podemos tener una cena juntos? No lo creo. Estoy ocupado en el hospital hasta muy tarde. Tú sabes. Que esto lo hacemos desde hace un par de años. ¿Qué hacemos? Dijo acariciándome el cabello y dándome un beso en la boca. No tenemos tiempo para nosotros dos, no tenemos una relación que me mantenga viva. Siento que nos estamos distanciando. Él me abrazó y dijo: no pienses eso, hace parte del matrimonio, que muchas cosas se vayan calmando. Porque nos sentimos más seguros. El tiempo nos enseña a organizarnos en todo, de tal forma que creemos que no hay nada más que hacer, pero siempre estaremos ocupados y pendientes uno del otro. Ya no estamos jóvenes y locos, te amo. Me dio un beso. No te prometo cenar hoy juntos, pero el sábado lo haremos. Prepárate porque saldremos desde temprano y pasaremos todo el día juntos. ¿Te parece bien? Sonreí y asentí con la cabeza. Tal vez estaba pensando mucho. Él me dio un beso y salió de la cama. Me recosté boca arriba preguntándome: ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos sentíamos así tan tranquilos? Lo amaba, era un hombre ejemplar como esposo y padre, no podía reprocharle nada. Pero hoy me sentía sola. Me levanté lentamente y recordé a Gallica. Deseaba saber qué había sucedido con ella. Ingresé al cuarto de espejos, llamé a Aptenia que apareció, y luego me sumergí en el espejo. Entonces vi a Gallica metida en la cueva, que caminaba de un lugar a otro, y repetía: morir, morir, voy a morir. Los seres vendrán a vengarse. Necesito tiempo, debo hacer algo. A medida que decía sus palabras, era como si la acción se repitiera una y otra vez. Morir, morir, voy a morir. Los seres vendrán a vengarse. Necesito tiempo, debo hacer algo. La imagen continuaba, una y otra vez. Morir, morir, voy a morir. Los seres vendrán a vengarse. Necesito tiempo, debo hacer algo. Y así continuaba repitiendo. Noté que cada vez que repetía sus palabras, salían de ella unos pequeños rayos luminosos. Estos se detenían insertándose en la burbuja gigante que la rodeaba. Noté que entre más repetía la frase, hacía que el tiempo al interior de esa bola se alargara, porque parecía detenerse en el mismo instante. Era una imagen repetitiva, y nosotros podíamos verla. Ella con su energía interior seguía creando, lo que no sabía Gallica es que estaba creando lo que nosotros llamamos tiempo. Todos veíamos lo que pasaba, y de pronto los hermanos mayores llegaron. Sisus dijo: vamos a crearle un nuevo mundo para Gallica. Usaremos la potencia que ella misma ha creado al interior de su bola. Será un mundo que estará regido por el tiempo que acaba de crear. Pecano con una mano empezó a absorber la bola transparente que envolvía a Gallica, y por la otra mano hacía brotar Magna, y Aitos lo fue convirtiendo en 3 escalones de piedra blanca. Eran amplios y espaciosos. Estos descendían hacia el interior de la cueva, así Gallica los vería y pensaría que estaba en el mismo lugar, pero estas escaleras la llevarían a otra dimensión donde todo sería igual a ella. Gallica caminó internándose en la cueva cuando se encontró frente a los escalones. Estos resplandecían un poco, dándole la impresión a Gallica de aislarla aún más de todos. Así que decidió bajarlos. Estaré más lejos. Estaré más lejos. Repetía. Y a medida que caminaba el lugar se aclaraba. Gallica observaba paso por paso desconfiada, pero al ver que nada pasaba seguía bajando. Cuando miraba hacia atrás los escalones parecían desaparecer. Entonces Gallica sintió miedo de retroceder, solo bajar los escalones le parecía seguro. Poco a poco fue llegando a un nuevo mundo,
donde el tiempo que ella había creado podía manifestarse. Cuando llegó a los 3 últimos escalones, apareció más luz. Entonces avanzó al antepenúltimo escalón donde totalmente su entorno se aclaró. Ella divisó una gran pradera, llena de pequeñas mariposas de diversos colores. Se veían flores y árboles frutales. Noté que este mundo tenía los contrastes de luz y sombras que conocemos. Solamente hoy me di cuenta que los seres y su mundo no tenían sombras. Gallika ve que no hay nadie, gira para ver los escalones que había bajado, pero ve que es muy oscuro para regresar. Siente miedo, pero decide bajar hasta el último escalón. Observa que está sola, y piensa muchas cosas. Estarán esperándome, seguramente están escondidos. Pero esta salida es en otra dirección. Todo se ve distinto. Debe ser un lugar que ni ellos conocen, no se parece en nada al otro lugar. Pasaron largas horas y decide finalmente salir tímidamente. A cada paso observaba, y luego se detenía cada vez para seguir avanzando. Este era un mundo donde existía el día y la noche. Así fueron pasando los días en ese nuevo mundo de Gallika. Para buscar de comer en el día, no se alejaba mucho de las escaleras, y cuando llegaba la noche regresaba a la entrada de la cueva para dormir. Ella siempre subía a los 3 últimos escalones de esas escaleras, porque era lo único que se veía iluminado en esa oscuridad. Cuando salía el sol iba de nuevo a recorrer las praderas. Al principio tuvo temor, pero con el paso de los días, vio que se encontraba sola, empezó a pensar que las otras criaturas no conocían ese sitio, por eso nunca más las vio. Los alimentos alrededor empezaron a agotarse, y así, cada día fue tomando más y más confianza. Miraba el cielo para sentir el sol que le daba calor. Y así el tiempo fue pasando, entre lluvia, viento y otros fenómenos. Ya no dormía en los escalones, porque cada vez estaba más lejos de la cueva y regresar se había convertido en algo muy lejano. Dormía encima de los árboles, y cada vez se adentraba más y más en las vastas praderas, porque no veía ningún peligro que la rondara. Un día que estaba volando sintió cansancio, ya no podía volar por horas y horas, como lo había hecho días atrás. En ese instante pasaba sobre un río y vio desde la altura su figura reflejarse en el río. Entonces descendió porque quería ver su imagen de cerca. Ella había cambiado. Ya no era la Gallika que había visto la primera vez en el lago, sus plumas estaban gastadas y descoloridas, y sus ojos estaban sin brillo, estaba envejeciendo. Los seres habían decidido aislarla, pero nunca la dejaron sola. Cada noche cuando dormía Fatsia entraba en ella, para demostrarle todo su amor. Para ayudarle a cambiar sus viejos pensamientos y sus ilusiones mezquinas, para que pudiera encontrar la paz que siempre debió sentir. Gallika al verse en el agua, cree que es solo cuestión de tiempo y morirá. Le brotó una lágrima, luego dio media vuelta y alzó vuelo posándose sobre un gran árbol. Desde ese árbol veía las llanas praderas, repletas de flores, todo era perfecto. Entonces, ¿por qué ella se sentía tan mal? Siguieron pasando los días, y de vez en cuando lloraba, al recordar que envejecía. La muerte llegará, no tendré la fuerza suficiente para combatirla y desapareceré. Lo decía cuando observaba su cuerpo. Gallika siempre creyó que el cuerpo era lo más importante. Lo que no entendía era que en realidad ese tiempo que ella había creado ya no existiría más. ¿Cómo hago para recuperar este tiempo perdido?, se decía a sí misma. Y sí, tienen razón las criaturas y me equivoqué. No, es absurdo esto que pienso, ellas son las que están equivocadas. Cada día creaban nuevos pensamientos y confusiones mentales. Seguía creando ilusiones de cómo lograr sus objetivos iniciales. Ella no quería ver la verdad, pero Fatsia cada noche le desarmaba esos pensamientos con nuevos argumentos e ideas. Fatsia cada día la ayudaba a recordar que las ilusiones solo la empañaban más. Fatsia también sabía que un día Gallika lograría renunciar a todos esos pensamientos alejados de todos. Que un día vería lo que es valioso y que todos esos sueños en los que creía que sacrificaba su cuerpo, solo eran cuestión de enseñarle cada día, hasta que aprenda a vivir en cada instante. Por eso Fatsia le enseñaba en los sueños sus ilusiones contrarias, y cuando estaba despierta aprendería con su propia imagen,
Fatsia estaba pendiente para ofrecerle nuevas visiones, instantes inofensivos en su mundo, como cuando sentía el viento en un momento caluroso, o le hacía aparecer fuentes de agua cuando tenía sed, para que entendiera que todo era justo. También para que a sí misma aprendiera a perdonarse. Que para nada servía la venganza, y así dejara de creer en lo que ya había pasado. Cuando dormía Gállica, empezó a tener pesadillas, soñaba cómo sería su muerte. Veía a Ocre vengándose de la misma manera que cuando la atacó. Se veía ella misma muerta y sangrando, pero en manos de Ocre. Por eso se sacudía y despertaba asustada en las noches, por su propio temor. Fatsia le recordaba sobre el tiempo que ella había creado en su interior. Piensas que lo único que se pierde es el tiempo. Entonces, ¿por qué lo desperdicias pudiendo alcanzar metas más elevadas? Todos esos cambios que sueñas no están aquí en este tiempo. Debes ser indulgente contigo misma, porque todo lo que creaste es inútil y desaparecerá. Todo lo que has creado solo ha servido para renunciar a tu cuerpo. Luego la llenaba de ternura con caricias, para que así aprendiera a amar su cuerpo. Eso lograba que se calmara después de las pesadillas. Gállica cuando dormía veía a Fatsia, y la escuchaba atentamente, y se sentía segura, pero solo cuando dormía. Porque en cualquier segundo Gállica cambiaba sus pensamientos. Por eso Fatsia estaba atenta siempre para explicarle, y que regresara a la serenidad. No es necesario desperdiciar tus pensamientos en incertidumbres. Estar siempre pensando que tu cuerpo es el objetivo principal de tu existencia. Te has enfocado fuera de ti, y por eso solo puedes sentir desamor. Toda tu ira ha creado lo que ves, tu fin. Debes empezar a crear ideas que te unan con nosotros o con las otras criaturas. Comparte, para que se restablezca de nuevo todo lo que tú creíste que estaba equivocado. Porque por eso escapaste para encontrar una solución en el tiempo que jamás existió. El tiempo siguió pasando, las noches y los días le mostraban a Gállica que sus fuerzas desaparecían, y cada vez se sentía más cansada. Su vigor iba desapareciendo, ya no quería ni volar. Se conformaba con comer, caminar o dormir. Poco a poco, con la ayuda de Fatsia, sus sueños se habían vuelto más apacibles. Ya no tenía pesadillas. Y empezaron a surgir solo bellos recuerdos. Recordaba a las otras criaturas. Recordaba lo bello que fue el día en que pudo volar por primera vez. Recordaba el aspecto que tenía. Recordaba cómo jugaban las criaturas en el hall, e imaginaba también cómo podría divertirse con ellas y con Fatsia. Gállica estaba caminando, cuando vio 5 escalones blancos que bajaban a un riachuelo. Al verlos recordó los que había descendido hace un tiempo atrás. Entonces decidió ir de nuevo en la búsqueda de la cueva. Giró orientándose con su cabeza. Alzó vuelo e hizo varios círculos en el aire hasta que distinguió la dirección que debía ir. Voló, caminó, durmió por días y noches. Cada vez estaba más agotada. Comía muy poco porque su pico no tenía ya fuerza para los grandes frutos, había adelgazado. Pensaba, no voy a lograrlo. Hasta que un día, a la caída de una tarde, distinguió los escalones a lo lejos. Esta vez no vio solo los 3 escalones, lograba distinguir todos los escalones que subían al interior de la cueva. Entonces empezó a subirlos, pero sintió temor. Así que retrocedió. Y decidió esperar abajo. Los pensamientos la atacaron de nuevo, decía, si regreso, ¿qué me pasará? Ha pasado mucho tiempo. ¿Aún se acordarán de mí? He cambiado físicamente, seguramente ni me reconocerán. Caminaba de un lado para otro, y continuaba pensando, no tengo nada que perder. Me siento muy cansada. Y he perdido casi todas mis plumas, estoy vieja y enferma. Ya voy a morir, solo quiero saber, ¿qué pasó después que escapé? Seguramente los seres procurarán vengarse. Creo que lo mejor será entregarme. Así terminaré con este cuerpo, que no tiene sentido y que ya me cansa. Ya ni sé cuál era el propósito cuando creé mi espacio. No tengo fuerzas, todo lo que he hecho no tiene sentido. Entonces 2 lágrimas salieron de sus ojos, y se desplomó en el primer escalón. E inmediatamente los escalones empezaron a moverse y fueron desapareciendo. Empezó a respirar con dificultad, y mirando hacia arriba dijo,
Esta vez la cueva está iluminada. ¿Por qué? Lo que no sabía Gállica en realidad es que la cueva nunca estuvo oscura, y que fue ella con su visión que la había oscurecido al querer escapar de todo. La noche cayó, y finalmente terminó dormida en el primer escalón. Al despertar se sintió atraída por una luz. Era la luz del sol que aparecía arriba de los escalones. Entonces mirando hacia arriba batió sus alas con todas sus fuerzas. Subió, y subió hasta salir de la cueva, continuó en dirección del sol. Debajo pudo ver a muchas de las criaturas que ya conocía, y notó que ninguna había envejecido. Decidió continuar batiendo sus alas en dirección al sol, y todas las criaturas la miraron. Gállica subía, y subía hacia ese sol pensando, ya no tengo miedo a nada. Su cabeza empezó a encenderse en llamas y enseguida su cuerpo. Se había formado una bola inmensa de llamas, que continuaba subiendo. De un instante a otro se fueron apagando las llamas. Luego vi una masa negra que comenzó a descender vertiginosamente. Y veíamos muchas cenizas que empezaron a quedar suspendidas en el lugar. Fatsia le dijo, Gállica, ya tienes la respuesta a todas esas ilusiones de tu mente. Querías desaparecer todo lo que habías hecho, pero en realidad nunca han existido. Luego vi que las cenizas que estaban suspendidas en el aire se fueron juntando de nuevo, formándose una masa gris oscura. Luego del interior de esa masa empezó a brotar de nuevo un fuego, de color rojizo y dorado. Fatsia dijo, ahora renacerás nueva y libre. Esa masa prendida en fuego se fue posando suavemente en el suelo. Y de repente, apareció una pequeña cabeza, era la cabeza de un ave. Luego fueron saliendo unas alas que aún ardían en fuego. Y finalmente vimos su cuerpo, de un color rojizo dorado, y sus patas en un rojo ardiente. Esta empezó a caminar. Era un ave igual que Gállica, pero más joven. Esta vez la nueva Gállica veía a los seres de luz, y les dijo: ahora he comprendido que se puede renacer en cualquier momento. Rechacé la vida que me diste, Fatsia, y creé la muerte. Cuando subía sentí que moría en medio del fuego de mi ira, pero también logré ver que podía renacer de nuevo. Reconocí que es un don que tú me has dado. Y me di cuenta que solo yo me había privado de vivir esta experiencia. Fatsia dijo, sí, Gállica, solo tú puedes transformar y regresar a tu origen, nada se puede perder. Este instante quedará grabado para la memoria de todos. En medio de las demás criaturas Ocre salió caminando, y dijo: no dudes de nuevo, no guardes más esa incertidumbre de lo que hay en ti. Después de herirme, tus lágrimas cayeron sobre mí, pero partiste. No supiste que mis heridas se cerraron casi instantáneamente. No sabías que tienes el don de sanar y revivir, pero, finalmente lo has vivido en ti misma. Gállica agachó la cabeza, y Ocre con su cabeza le pegó suavemente a la cabeza de Gállica, para que la levantara. Ambas se estimularon con sus propias cabezas en símbolo de amistad. Yo sonreía al ver la escena. Los seres y criaturas la rodearon. Sisus dijo, tienes derecho a obtener lo que desees. Tienes derecho a todo el universo. A una vida eterna. Tu función es solo entenderlo, estás unida a nosotros, y nosotros a ti, lo quieras o no. No se hizo para que estés en conflicto. El tiempo que creaste duró tan solo un instante en tu mente, pero ya has visto que este no afectó al espacio, que es infinito, el tiempo que construiste pasó, y ya ves, nada aquí cambió, todo permanece exactamente igual. Todo ese camino que recorriste no te llevó a ninguna meta o lugar. Solo te destruía a ti misma. Saudes pensó, ¿el espejo es ver la eternidad? Aptenia le respondió a Saudes, debes saber, que si no perdonas cada acto que suceda en tu vida, sin importar si es de mayor o menor escala, este se repetirá una y otra vez hasta que comprendas la lesión. Es como cuando lanzas juicios a los demás, sin saber cuál es la verdad, o simplemente porque sospechas o crees que los demás cometen errores. Debes saber que cada ser puede evocar este instante del tiempo. Todo lo que sanes en tu vida
es como evocar a Gallika para renacer de la ceniza. Este tiempo solo dura un segundo, porque el tiempo se reconstruye de nuevo. Esto que tienes ahora ante tus ojos es una memoria ancestral, que se alimenta solo de recuerdos. Es como la burbuja que Gallika había creado y que no sabía dónde se encontraba. Fatsia intervino: esas memorias están allí porque no las has perdonado y observado. Esas memorias son una voz del pasado que te llama, porque solo desean ser reales aquí y ahora. Y aparecen para que se les reconozca y poder liberarlas. Gallika pretendió corregir todo lo que hizo, pero se confundió cada vez más. Por el miedo no supo cómo perdonarse, y lo que no entendía es que su función no es corregir. Khaleesi comentó: permítele a tu mente unirse a tu ser. Miré a Aptenia, porque estamos aquí siempre para guiarlos. Los ciclos de vida de la humanidad han cambiado, y nuevas puertas se abren para todos. Pregunté: ¿a ti, Aptenia? Mi ser sonrió, y dijo: sí, a mí, Saudes. Porque descansando en mí, te unificas con todos los seres de luz, aprenderás a compartir, y finalmente comprenderás cuál es tu función en el mundo. Comprendí que comunicando mi pensamiento a Aptenia, ella siempre me ayudaría a encontrar la solución correcta, que podía comunicarle cualquier duda, sobre cualquier asunto, sin importar si eran buenos o malos mis pensamientos, ya que me ayudaría a ser más objetiva. Ya había comprendido con Amelia, que la venganza no dejaba ver a los demás por igual. Salí del espejo, y recordé que yo me sentía muy sola con mi esposo. ¿Por qué? Era porque estos últimos años había perdido mi identidad, siempre pendiente de todos, olvidándome de mí. Que la felicidad no era Jacinto, que la felicidad no eran mis hijos, conocía la felicidad y la había olvidado, solo por querer obtener más, y más cosas cada día, me sentí como Gallika. El espejo es cada cosa que vivimos y vemos en este mundo. Cada día podemos ver en él también nuestra inocencia, y la de los demás. Es así como podré manifestar mi mundo justo, porque solo se logra a través de esa inocencia. Además, solo tú y nadie más tiene el poder de liberar tus propios miedos. Y esto sucede solo porque te otorgas el honor que te mereces.